buenas noches, sean todos bienvenidos a su programa En Contexto con Jessica Hernández. Agradecida de poder contar cada miércoles con su fiel sintonía. Y de inmediato vamos a empezar con las informaciones, principalmente con una tragedia que impactó a los Estados Unidos y a todo el mundo con las Torres Gemelas. Vamos a escuchar el siguiente reportaje. Aquel 11 de septiembre del 2001 parecía ser un día normal, pero el destino fue diferente. El atentado a las Torres Gemelas con aviones de pasajeros secuestrados por 11 yihadistas de Al-Qaeda vino a cambiar la historia de Estados Unidos. También fue violada la seguridad de los alrededores del Pentágono. La tragedia abrió una herida que 23 años después Estados Unidos no ha podido cerrar. En el ataque al World Trade Center en Nueva York murieron 2.977 personas y hubo 25.000 heridas. Dos aviones impactaron las emblemáticas estructuras de las Torres Gemelas. El avión fue secuestrado tras salir del aeropuerto de Boston a las 8:19 de la mañana. A las 8:46 de la mañana fue impactado en las Torres Gemelas. Un segundo avión fue estrellado a las 9:03 por miembros de la Al-Qaeda. Un tercer avión fue secuestrado también con la intención de atentados contra el Pentágono, cerca de Washington. Un cuarto sería dirigido contra la Casa Blanca o el Capitolio. Our military is powerful and it's prepared. Son los símbolos económicos, militares y políticos de Estados Unidos. El Pentágono resultó con algunos daños. Con motivo del 23 aniversario de esos atentados, el presidente Joe Biden encabezó un homenaje en honor a las víctimas. A su lado estaba la vicepresidenta y candidata presidencial por el Partido Demócrata, Kamala Harris. En otro lado estuvo el presidente y candidato rival por el Partido Republicano, Donald Trump. Después de estos atentados, Estados Unidos y el mundo son diferentes. Silvia Grullón, ACD Medianoche. Ya a 23 años de esta tragedia que sembró dolor y caos, además de temor, ha cambiado la vida de los Estados Unidos totalmente, donde para miles de personas es difícil tener que recordar aquella mañana del martes 11 de septiembre del 2011, que parecía ser un día como cualquier otro, pero en tan solo minutos, dos aviones comerciales se habían estallado contra las Torres Gemelas, causando miles de fallecimientos. A 23 años de esa tragedia que marcó un antes y un después de la historia de los Estados Unidos y el mundo, muchos conmemoran a las víctimas de este ataque terrorista que sembró el temor, la confusión y el dolor en millones de seres humanos. A las 8:46 de la mañana específicamente ocurrió el primer ataque. Un avión Boeing 767 de American Airlines que había salido desde Boston hacia Nueva York fue secuestrado por 5 yihadistas y se estrelló entre los pisos 93 y 96 de una de las dos Torres Gemelas. Fue un hecho sin precedentes que causó pánico en todo el país, donde en primera instancia se pensó que se trataba de un accidente. Sin embargo, a las 9:02 de la mañana, otro avión de la misma compañía impactó la segunda torre, provocando llamas que eran visibles desde las avenidas centrales de la ciudad de Manhattan. De repente ocurrió lo impensable. Estados Unidos estaba siendo atacado por terroristas que de una manera cruel arrebataban la vida a miles de personas. La humareda y el fuego consumía todo a su paso. Los muertos en ese momento eran incontables, mientras que en las torres habían decenas de personas atrapadas. El mundo no podía asimilar lo que estaba viendo a través de los canales de noticias. Para las 10 de la mañana, todos los vuelos de Estados Unidos o con destino a la nación fueron suspendidos a nivel mundial, mientras decenas de unidades policiales y equipos de socorro se mantenían en los alrededores de las torres, pero había poco que hacer. A las 10:05, las Torres Sur fue la segunda en ser impactada
y se derrumbó. Aunque los servicios de emergencias realizaron extraordinarios esfuerzos en rescatar a las víctimas, la magnitud de la tragedia dio como resultado la muerte de alrededor de 3.000 personas, entre los que se encontraban ciudadanos de más de 90 países diferentes. 25 eran dominicanos. A la fecha, un estimado de 1.000 personas que no han podido ser identificadas, ya que debido al imponente fuego del acero y del polvo no fue posible encontrar su ADN. A pesar de que las Torres Gemelas son el episodio más recordado de ese día, otros 2 aviones fueron secuestrados. Uno se estrelló en un área del Pentágono, el cuartel general del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, y otro cayó en una zona de Pensilvania, luego de que los tripulantes se enfrentaran a los terroristas. De acuerdo a las cifras basadas en el número de pasajeros que había facturado su billete, cerca de 266 personas habrían perdido la vida a bordo de los aviones utilizados por los terroristas para atacar los objetivos. En el hecho, el personal de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la Organización de las Naciones Unidas y los edificios principales de Washington fueron evacuados, mientras que los efectos internacionales fueron inmediatos, pues bolsas europeas sufrieron caídas generalizadas de entre 5 y el 10%, y el precio del barril de petróleo se disparó en el mercado de Londres. La economía estadounidense fue sacudida por la onda expansiva del terror que se vivía en esos momentos. Ese martes estaba previsto realizarse la entrega de los Grammys Latinos en la ciudad de Los Ángeles, actividad que fue incluso suspendida, en tanto que en horas de la noche el presidente de ese entonces, George Bush, se dirigió a la nación y condenó los ataques, al momento que aseguró que no habría distinción entre terroristas y quienes le protegieran. En el lugar que estaban las torres fueron creados el memorial y el museo del 11 de septiembre con el objetivo de conmemorar los eventos que conmocionaron al mundo, y cada año miles de turistas y parientes visitan el lugar para recordar a quienes fueron víctimas de ese acto tan inhumano. Y ahora, cambiando de tema, vamos a pasar al siguiente reportaje a propósito de las tensiones que se viven entre República Dominicana y el gobierno de Venezuela. República Dominicana se ha unido a un bloque de países que reclaman el respeto a la voluntad popular en Venezuela. Y la posición asumida por el gobierno del presidente Luis Abinader va contraria al interés de Nicolás Maduro y el régimen chavista de continuar en el poder. Y de ahí que el país estuvo en apoyo a la confiscación por parte de Estados Unidos y uno de los 2 aviones que tenía Nicolás Maduro, y esto devino en una amenaza de Diosdado Cabello, el hombre fuerte de Venezuela y ministro del Interior. El gobierno de Dominicana, yo te agarro la bajadita. Pero su amenaza tuvo la respuesta inmediata. Nosotros no hemos comprado medio galón de petróleo a Venezuela desde que soy presidente de la República. Diosdado Cabello ha seguido con su posición crítica contra República Dominicana y ahora reclama el apoyo de una alegada deuda por la compra de petróleo. El país no negocia el crudo con Venezuela desde el año 2019. Pague primero los 350 millones de dólares, Abinader, que le debe a Venezuela en petróleo yo. Otra vez vino la reacción del presidente Luis Abinader. Es bueno aclarar que son deudas viejas, incluso deudas muy anteriores a nuestro gobierno, que por alguna razón durante los gobiernos pasados debieron pagarle y no se les pagó. Sin embargo, se alega que la deuda no asciende a los 350 millones de dólares que reclama Venezuela, sino a 214 millones de dólares por la compra de petróleo por medio de Petrocaribe. Venezuela decidió romper las relaciones diplomáticas con República Dominicana por exigir junto a otros países por el respeto de la voluntad de los venezolanos, que según se alega favorece el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia, ahora en el exilio en España. Cabe destacar que la República Dominicana mantiene una deuda con Venezuela por la compra de petróleo que asciende a 214.3 millones de dólares, según la información colgada en el portal de Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda. El 30 de enero del 2015, el gobierno dominicano anunció la compra con recursos de los bonos soberanos del 98% de la deuda, que entonces ascendía
a 4.027 millones de dólares acumulada hasta diciembre de 2014 con la empresa estatal Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, por la adquisición de combustibles a través del programa Petrocaribe. Esta transacción estableció que el gobierno dominicano pagó 1.933 millones de dólares en lugar de los 4.027 millones de dólares que había pagado Venezuela con una operación a su favor por valor de 2.094 millones de dólares. Sin embargo, quedó un remanente de deuda que asciende a 244.2 millones de dólares. De ese monto entre el 2016 y el 2020, solo se pagó 29.9 millones de dólares según Crédito Público, lo que dejó un balance pendiente de 214.3 millones de dólares. Desde diciembre del 2020 hasta la fecha, la deuda se mantiene igual, lo que indica que no se ha efectuado ningún abono. También Petrocaribe es un programa de adquisición de petróleo entre Venezuela y 14 países del Caribe que se inició en el 2005 y quedó suspendido en el 2019 debido a las sanciones estadounidenses y la disminución de la producción venezolana de petróleo. Entre el 2006 y el 2014, la República Dominicana compró a Venezuela a través de Petrocaribe más de 83 millones de barriles. De esa cantidad hubo más de 40 que fueron concesionales, es decir, un financiamiento a ser pagado en tasas blandas entre los 13 países pertenecientes al acuerdo. El país compró la segunda mayor cantidad y superando más de los 300 millones que adquirió Cuba. El programa estableció una plataforma de financiamiento que comenzaba cuando el barril del crudo llegaba a los $15. A partir de ese precio, el país pagaba el 95% del costo del barril y dejaba pendiente de pago el 5%. Si el precio llegaba a los $40, el crédito podía alcanzar hasta un 30% a ser pagado en 15 años con una tasa de interés del 2%. Si el barril superaba los $50 y llegaba hasta los 150, entonces la factura a financiar podía llegar hasta 70% con una tasa de interés de un 1% a pagar hasta 23 años con 24 meses adicionales de gracia. Pero vamos a seguir escuchando el siguiente reportaje sobre este tema de Venezuela, que está como un dime y direte entre el presidente de la República, Luis Abinader, y el gobierno venezolano. Defender la democracia y la libertad es prioritario. El ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Ito Bisonó, aclaró que el presidente de la República, Luis Abinader, no está en falta al responder y defender la democracia. En respuesta a las acusaciones del ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, sobre una supuesta deuda por petróleo adquirido a través del programa Petrocaribe y que fue desmentida por el primer mandatario. Y lo que hubo con Venezuela fue algo de hace 20 años, cuando Petrocaribe, no fue este gobierno que le tomó prestado un proyecto de financiamiento de petróleo que además, si está vigente, es a 30 años, no han pasado los 30 años. Que si este gobierno, por una responsabilidad de continuidad del Estado, tampoco ha pasado el vencimiento. Bisonó también subrayó que la República Dominicana no resulta afectada por estas tensiones, aclarando que el país no mantiene comercio con Venezuela en la actualidad. Pero es que lamentablemente, y fíjense que quiero ser reiterativo, quisiéramos que Venezuela estuviera en una condición mejor, pero ¿cuál es el comercio con Venezuela hoy día? Yo lo desconozco. El ministro respondió durante el lanzamiento de la Fundación Semana Dominicana en España, donde Francisco José Pérez, presidente de la Cámara de Comercio de España en República Dominicana, evitó comentar sobre el asilo en su país del candidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia, indicando que no es un tema de su competencia. En temas estrictamente comerciales económicos, yo la verdad es que los temas políticos no te puedo responder porque no sé cuál ha sido la motivación, no tengo demasiada información al respecto. Ahora, de temas comerciales, económicos y de la Semana Dominicana en España, les puedo hablar largo y tendido.
El ministro y el presidente de la Cámara de Comercio en España hablaron durante su participación en el lanzamiento de la Semana Dominicana en España, que contó además con la participación de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. En el encuentro destacaron que la Semana Dominicana en España busca promover la cultura, identidad y tradiciones dominicanas. Ante este tema, ¿qué complicaciones se generan? Sin embargo, según un informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo titulado Potencial debilitamiento del programa Petrocaribe con la crisis económica de Venezuela, publicado en septiembre del 2016, se plantea un escenario complicado para que el esquema siguiera funcionando. En el informe se cita que desde el 2015 comenzó a presentar dificultades en la exportación de combustibles, señala problemas gerenciales, falta de inversión e inconvenientes en el mantenimiento de equipos técnicos, con demoras para cumplir contratos de pago anticipado acordados con sus principales proveedores. Debido a estos factores, las horas de cargas y descargas de los muelles se extendieron, creando un efecto en cadena y retrasando también los envíos al Caribe. A 2005, Venezuela extraía hasta 3 millones de barriles diarios de petróleo. Para el 2015, cuando República Dominicana liquidó el 98% de la deuda, esa producción había caído a 2,8 millones y comenzó un desplome bruto que tocó fondo en el 2020, cuando la producción se redujo a apenas 640,000 barriles por día. En la actualidad ha alcanzado el millón, según el reporte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. También la compra en Refidonza, el Estado Dominicano anunció el 19 de agosto del 2021 la adquisición del 49% de las acciones del capital suscrito y pagado de la Refinería Dominicana de Petróleo, que eran propiedad de PDV Caribe S.A., filial. También, mediante dicha operación, el Estado Dominicano se convirtió en propietario del 100% de las acciones de la empresa. Entonces el gobierno informó que debido a las sanciones de los Estados Unidos, que los Estados Unidos impuso más bien a partir del 2015 y a sus filiales de Refidonza, Refidonza se vio afectada en su acceso al crédito local e internacional y con limitaciones para utilizar los medios de pago bancario, por lo que tuvo que suspender y posponer proyectos de ampliación y renovación de la empresa. Pero siguiendo con este tema, vamos a escuchar precisamente el siguiente reportaje donde ya ante lo dicho por Nicolás Maduro, arremetiendo contra el presidente de la República, Luis Abinader, a quien llamó ladrón, ahí responden algunos congresistas. Vamos a escucharlo. El ladrón del presidente de República Dominicana, Abinader. Nicolás Maduro llamó ladrón al presidente Luis Abinader por la posición del presidente dominicano y la incautación de un avión por parte de Estados Unidos en el territorio nacional. Los diputados afirman que el ladrón es él y hasta les recuerdan a los venezolanos cómo se sale de un dictador. Y a Maduro decirle que aquí el único ladrón es él, que se ha robado la paz de Venezuela, que se ha robado la tranquilidad de Venezuela, que de hecho se está robando la tranquilidad de toda la América Latina con los hechos que están pasando en Venezuela, que son todos culpa de él, que él es un cacique que ha postrado a su pueblo, que tenga mucho cuidado porque nosotros lo estamos viendo. Y yo quiero cerrar dándole una recomendación al pueblo venezolano, porque nosotros estamos viendo que ellos han tratado de manera democrática de salir de este dictador. Decirle que aquí en República Dominicana dimos un ejemplo hace 30 y tantos años. Y ustedes saben cómo terminó eso, en el baúl de un carro, porque de manera democrática no se pudo. Si hay alguien que es ladrón, es el que se robó las elecciones en su país, que es el presidente Maduro, y creo que el presidente nuestro no debería de estar perdiendo su tiempo contestándole a un hombre que en el mundo entero saben que lo único que ha hecho es abusar de las libertades de un pueblo tan bueno como lo es el pueblo venezolano. No debe responderle, porque si le responde... Mientras que otros diputados como Miguel Arredondo exhortan al presidente Abinader no perder su tiempo con Nicolás Maduro.
Usted no le puede responder a un delincuente, un hombre que se robó sus elecciones en su país, un dictador y un hombre que los venezolanos no quieren saber de él y que acaba de perder sus elecciones. Por lo tanto, no creo que el presidente, su tiempo, que tanto lo necesita el país, debe de cogerlo para responderle a Maduro. Eso es penoso. ¿Quién gobierna República Dominicana? El régimen de Maduro también utilizó en contra del país la popular frase de lo espero en la bajaíta, recordándole una deuda de unos 250 millones de dólares por concepto de importación de petróleo. Félix. Ese es el dime y direte, la tensión que se vive entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de la República Dominicana. Pero nada, vamos a nuestra primera pausa comercial, así que no se despeguen de su televisor, que en breve seguimos con más informaciones en este programa En Contexto con Jessica Hernández.